Muy bien, y tras la renuncia de Rosa Gutiérrez como ministra de Salud, a raíz de los cuestionamientos por los escasos resultados en la lucha contra el avance del dengue en los 6 meses que duró como gestión, ahora pues resulta imperativo, ¿no?, nombrar de manera inmediata a su reemplazante, pues recordemos que estamos en medio de una emergencia sanitaria. Y acá la pregunta es clave: ¿quién debería ocupar el cargo y qué cualidades debería cumplir? Lo vamos a consultar al doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Doctor Óscar Ugarte, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Muy buenos días, Carlos, y también Carlos Villarreal. No solo un saludo y agradecimiento por la invitación, sino además, por supuesto, una felicitación a todos los padres en este Día del Padre que debemos celebrar todos juntos. Feliz día también para usted. Feliz día. Feliz día también, doctor Óscar Ugarte. Ahora, la pregunta de cajón, doctor. ¿Qué perfil debería tener el próximo ministro de Salud? ¿Cuáles deberían ser sus cualidades, sus habilidades, sus capacidades y su experiencia? Porque necesitamos realmente alguien que pueda desempeñar el cargo con la mejor competencia que pueda tener. No, sin duda, debe ser un profesional, y yo supongo que la selección está caminándose en ese sentido, que tenga experiencia, pero además que haya estado cercana a la gestión actual y a los problemas que se están enfrentando, porque creo que es fundamental que el Ministerio de Salud no se paralice. Porque puede suceder que de repente se convoca a alguien que no ha estado cercana a la gestión, que no está cercana a las estrategias y decisiones que se han venido tomando, aunque haya que modificarlas, ampliarlas, corregir en determinados aspectos, y que signifique que recién se va a enterar, que por lo tanto piensa que hay que cambiar el equipo de gestión, y ya sabemos lo que eso sucede. Entonces se cambian los viceministros, los directores generales, y se paraliza 2 o 3 meses el ministerio. Ese sería un grave error. Entonces, alguien que tenga experiencia, que haya estado cercano a la gestión y que sin duda pueda contar con el respaldo no solo obviamente del gobierno, sino del Congreso. Y una cosa muy importante que yo creo que es fundamental en este periodo, debe tener la capacidad de convocatoria, porque creo que lo que se necesita en el país ahora es un plan nacional en favor de la salud, con respaldo multitudinario, es decir, de todos los sectores, tanto políticos, institucionales y demás. Creo que estamos en una situación crítica, no solo por lo que estamos viviendo de esta epidemia del dengue, sino además por lo que ya sabemos, se nos viene el niño global y por lo tanto vamos a tener problemas mayores aún. Doctor, además del perfil que debe tener el nuevo ministro o ministra de Salud, ¿cuáles son las decisiones que tiene que tomar de manera urgente con relación a la epidemia del dengue? Porque el número de casos ha ido en crecimiento. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que se debe cambiar con relación a la política que se aplicó hasta hace unos días? A ver, yo creo que hay 3 estrategias que están marcadas y que la comisión de expertos que funcionó semanas atrás ha señalado, y la exministra Gutiérrez reconoció que son adecuadas. ¿Y cuáles son? La primera de ellas, que ya se viene haciendo pero que hay que reforzar, es el control vectorial. ¿Esto qué significa? Matar al zancudo. Ya. Porque es el zancudo el que transmite la enfermedad, ¿no es cierto? Y el zancudo se expande en las zonas de mayor calor, en estas épocas, ahí donde hay lluvias, pero sobre todo donde no hay servicios de agua fluida, y se tiene que recurrir a estos reservorios de agua que es en el agua limpia donde los zancudos depositan sus huevos y se reproducen. Entonces, el control vectorial es fundamental, eso es fumigación, control de huevos y larvas, participación ciudadana y compromiso de los alcaldes para poder hacerlo. Lo segundo. En segundo lugar es diagnóstico temprano de los casos para evitar que se puedan complicar. Y además reconocer lo que los especialistas llaman signos de alarma.
Es decir, no solo la fiebre, no solo el dolor de músculos, huesos, esto que llaman rompehuesos, ¿no? Sino, por ejemplo, si hay hemorragias, aunque sean leves, de nariz, de boca, si hay dolor intenso abdominal, peor si hay shock. Esos son signos de alarma, tienen que hospitalizarse, a veces hasta requieren tratamiento en UCI, ¿no? Pero si habían estas estrategias, doctor, ¿por qué el número de casos aumentó entonces? Bueno, lo que pasa es que el control vectorial había que haberlo hecho en los últimos 2 años. Es decir, lo que se ha comprobado es que la Aedes estaba expandido. En Lima, por ejemplo, casi todos los distritos tienen Aedes aegypti, ese es el zancudo, ¿no es cierto? Normalmente se ha hecho lo que se llama el control aédico, es decir, se investigan casa por casa para saber en qué porcentaje de casas se encuentra el zancudo. Y cuando está por debajo del 5% de casas comprometidas, es posible controlar. Cuando se está por encima de eso, muy probablemente viene una epidemia. Bueno, en los últimos 2 años, así como se bajó la guardia de las vacunaciones normales contra polio, sarampión, etcétera, también esto se ha comprobado, se bajó la guardia respecto del control vectorial. Bueno, eso ha sido corregido, la ministra Gutiérrez ha tenido un esfuerzo especial, pero eso hay que continuar, y sobre todo en previsión de lo que digo, el niño global. Pero como remarcaba la otra gran estrategia es diagnóstico temprano y tratamiento, y ahí es capacidad de los hospitales para hospitalizar, como hemos visto en algunas zonas, por ejemplo en Piura, esto ha sido crítico, y ahí hay que habilitar camas, hay que habilitar, como se hizo durante la pandemia del COVID, pero además se requiere mayor cantidad de recursos humanos. No solo la contratación, porque hay un límite en la contratación porque no hay más recursos humanos, pero hay una medida urgente que debe ser resuelta, y este es un problema a nivel del Congreso, es la facilitación de esto que se llama la doble percepción. Es decir, que alguien que trabaja en un hospital pueda en otros horarios trabajar o en ese hospital o en la seguridad social o viceversa, o en otro hospital, incluso del sector público. Este es un problema antiguo que no está resuelto y es fácil de resolver si hay decisión política, porque eso facilitaría una mayor dotación, con los mismos recursos humanos, mayor cantidad de horas dispuestas para la atención. Y hay... Ahora, doctor Óscar Ugarte, sí. Para el fortalecimiento de estas estrategias que usted lo mencionaba, ¿no? El control vectorial, el diagnóstico temprano, la mejor gestión de los recursos humanos, ¿pasa solamente por un cambio de liderazgo en el Ministerio de Salud o posiblemente estemos hablando también de un cambio en el equipo de manera general que no estaría funcionando? Usted nos decía hace un momento, no deberían cambiarse puestos estratégicos, pero el nuevo ministro no necesitaría también un equipo que esté a su altura, a su nivel, si realmente se quieren fortalecer estas medidas, estas estrategias que usted nos señalaba. Sin duda, hay que reforzar, eso no cabe la menor duda, pero reforzar significa reforzar no solo el equipo, digamos, del Ministerio de Salud. Hay que garantizar la articulación de todo el sector salud, es una participación activa de e-salud, que no es que no haya estado participando, pero se requiere una articulación mayor, una articulación entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Aquí hay problemas que se necesitan ajustar, y sobre todo la participación ciudadana para la prevención y eliminación de la Aedes y la prevención en función de lo que se viene. La participación de la ciudadanía es fundamental, y ahí los actores importantes para garantizar eso son los alcaldes. Entonces, a eso me refiero cuando digo se requiere un plan nacional que no debería tener color político y debería ser aprobado y apoyado por todas las instancias, tanto del sector salud como de fuera, porque este es un trabajo intersectorial
compromete a educación, compromete a vivienda, por supuesto, compromete a otros sectores de gobierno, tanto en el nivel nacional como en los niveles regionales y locales. Pero debo decir que también hay que pensar en el futuro. Nosotros tenemos grandes brechas en la salud en dos aspectos fundamentales. Uno, en infraestructura, y dos, en recursos humanos, que no se resuelven solo con las medidas inmediatas, con eso se puede paliar. Pero necesitamos un plan de formación de recursos humanos pensando para los próximos 4, 5, 6, 7 años para cerrar una brecha de profesionales técnicos en salud a nivel nacional. Y yo creo que esta es una carencia que tiene que ser resuelta con un esfuerzo muy grande, con compromiso de todos, ¿no? Doctor, ¿fue un error de la exministra Rosa Gutiérrez desactivar este equipo de expertos en estrategia de lucha contra el dengue que estaba reunido ya desde hace un tiempo y que, bueno, ella dejó sin efecto días antes nada más de su salida del ministerio? Le pido por favor que nos aguarde un minuto, tenemos que cumplir con los anunciantes y seguimos, por supuesto, conversando con usted. Estamos en Ampliación de Noticias, regresamos. Estamos conversando con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, sobre las perspectivas que hay en cuanto a la designación de quien va a ser ministro de Salud luego de la salida de Rosa Gutiérrez del cargo. Le había dejado planteada, doctor, la pregunta de que si es que no fue un error desactivar este equipo, este comité de expertos que se había formado para justamente establecer estrategias contra el dengue. Recordamos cuando se presentó la ministra en la Comisión de Salud en el Congreso, ella explicó que como que habían terminado ya su labor con una serie de recomendaciones, lo cual, la verdad, resultó algo extraño o insatisfactorio en cuanto a las explicaciones. No sé cuál es su opinión al respecto, doctor. No, yo creo que debió continuar la comisión. Se había constituido 3 semanas antes. En esas semanas se había avanzado en el señalamiento de 3 estrategias, que son las correctas y que en parte están siendo aplicadas y otras que tienen que complementarse. He mencionado una de ellas, control vectorial. Esto fue claramente remarcado, se hicieron recomendaciones específicas cómo reforzar ese trabajo del control vectorial. El otro, los tratamientos, ¿no? Detección temprana, sobre todo para evitar mortalidad, ¿no? Ese es uno de los problemas centrales. Y no he mencionado todavía una tercera recomendación, que es el de la vacuna. Es decir, la comisión pudo participar en una reunión en la cual los representantes de la vacuna Takeda, esta vacuna del laboratorio japonés, que acaba de ser aprobada meses atrás por la FDA en Estados Unidos, y que presentó ante las autoridades del Ministerio de Salud un informe muy detallado, se comprobó que tiene una eficacia muy alta, más del 80%, que tiene mínimos efectos secundarios y que tiene una duración, porque los resultados hasta por 5 años de protección, lo que es bastante, ¿no? Entonces, respecto a la otra vacuna que ya existía y que tenía algunos problemas a nivel de efectos secundarios, esta sin duda es preferente. Entonces, la recomendación es que el país adquiera la vacuna. El problema no está en la decisión, porque yo creo que el Ministerio está en esa opción, no solo Perú, sino el resto de los países comprometidos en América Latina, sino que la propia empresa informó que su mecanismo de comercialización va a ser como la gran mayoría de vacunas se comercializa, a través del fondo rotatorio de la OPS. Y por lo tanto está en curso todavía una negociación entre OPS y el laboratorio Takeda para que sobre esa base se pueda comercializar a todos los países. ¿Y usted considera que este equipo de expertos debe ser nuevamente formado o restablecido? ¿Sería lo mejor? A ver, ¿le pediría usted eso al nuevo ministro de Salud? No sé si se trata de reactivar. Hay que tener en cuenta que cuando se desactiva algo ya se generan dinámicas diferentes, ¿no es cierto? Además, han habido otras iniciativas como esta designación de los comisionados de alto nivel
que aunque no se oponía, en su momento se argumentó que esa era una de las razones, pero que se requiere tener equipos de consulta, equipos especializados en diferentes temas, es indudable, ¿no? La autoridad rectora, esta función rectora del Ministerio de Salud requiere de apoyos de ese tipo y no necesariamente remunerados, como era el trabajo de esta comisión de expertos, que no era remunerada. Hay muchos profesionales que están en disposición de apoyar sin necesidad que eso implique ningún tipo de contratación. Entonces sí creo que debiera pensarse en eso. Sí, Carlos. Doctor Ugarte, en esta tarea de la lucha contra el avance del dengue, indudablemente los gobiernos regionales, a través de sus gerencias regionales de salud o direcciones generales de salud, cumplen también un rol importante. ¿Qué estrategia recomendaría usted para que estas relaciones entre el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales sean más efectivas y más productivas? Ese es un tema muy importante porque nos pone en evidencia un problema que venimos arrastrando en el proceso de descentralización. No es que descentralizar sea malo. Yo estoy de acuerdo que el Perú tiene que ser un país unitario, pero descentralizado. Pero ¿cuál es el problema que explica mucho de las críticas que se hacen al proceso de descentralización? Los recursos humanos que asumen las funciones, y particularmente en este periodo recién se han incorporado los nuevos gobernadores, y esto ha significado cambios en los aparatos administrativos y políticos de los gobiernos regionales, requieren una capacitación permanente. No basta transferir funciones y transferir recursos, incluso financiamiento. También es responsabilidad nacional desarrollar procesos de capacitación permanente de los recursos humanos regionales y locales. En este caso, por ejemplo, todo el proceso, digamos, de control larvario, esto de lo de prevención para eliminar los zancudos. La gran experiencia está en algunas regiones, pero el nivel nacional tiene la responsabilidad de transmitir esa experiencia al resto de las regiones. Igualmente, en lo que se refiere a tratamientos, entendamos que hay generaciones jóvenes de profesionales que se han incorporado que no han visto antes casos de dengue. Igualmente en otras acciones. Entonces, hay una función de nivel nacional que tiene que ser aplicada, que es desarrollo de capacidades en las regiones y en los niveles locales para que el sistema pueda funcionar dentro de las políticas que se aprueban. Muy bien, doctor Óscar Ugarte, como siempre, muy agradecidos por su presencia esta mañana. No lo han llamado para ser ministro, ¿no? No. ¿No estaría dispuesto a asumir nuevamente esa función? Yo creo que hay profesionales muy capacitados y con todo gusto apoyar la gestión que sea designada. Y yo creo que hay una gran responsabilidad que, como digo, debería ser apoyada por todo el país, ¿no? El doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, estuvo con nosotros aquí en Ampliación de Noticias.